Buen día, vamos a continuar con la resolución del Examen Nacional de Ciencias Básicas en SIP 2021 piloto. Y ahora vamos a proceder con lo que es la resolución del área de bioquímica. Yo soy Nicolás Jesús Liga Salazar y voy a desarrollar las primeras 5 preguntas. La primera pregunta dice, varón de 25 años consulta por aparición de ictericia luego de dolor abdominal. Al examen vesícula biliar palpable se encuentra bilirrubina directa elevada. ¿Cuál marcador estará visiblemente alterado? A. Fosfatasa alcalina elevada. B. Aspartato aminotransferasa disminuida. C. Alanina aminotransferasa elevada. D. Glucoroniltransferasa. Para resolver estas preguntas desde el punto de vista bioquímico, vamos a ver dónde se encuentra cada una de estas enzimas y su función a nivel de los hepatocitos. Bueno, primero, la bilirrubina no conjugada viaja unida a la albúmina y llega hasta los sinusoides hepáticos. De acá la bilirrubina no conjugada va a pasar a los hepatocitos, donde la glucoroniltransferasa va a añadir un 2-UDP glucoronato a la bilirrubina no conjugada y la va a volver bilirrubina conjugada, que ahora es más hidrosoluble. Y esta pasa al canalículo biliar. Entonces la función de la glucoroniltransferasa es conjugar la bilirrubina. Segundo, tenemos a la fosfatasa alcalina, que la tenemos por acá, este moradito. La fosfatasa alcalina es producida por los hepatocitos y está anclada mediante GPI a la membrana externa, pero una fosfolipasa la recorta para que pueda salir libre, la enzima. La fosfatasa alcalina es una fosfatasa que actúa a un pH elevado. Entonces, recordemos de que a nivel de los hepatocitos y colangiocitos hay estos canales de cloro, de fibrosis quística, que liberan cloro. Pero esta liberación de cloro responde a el ATP. Esta liberación de cloro a su vez trae consigo agua, porque solo está saliendo cloro. Luego este cloro que ha salido es recaptado por este transportador intercambiador que cambia cloro por bicarbonato. Entonces, el ATP aumenta la secreción de cloro, que a su vez el cloro vuelve y aumenta la secreción de bicarbonato, pero también aumenta la secreción de agua a la bilis y por lo tanto aumenta el volumen de la bilis. Por otro lado, este ATP proviene de los hepatocitos. Entonces, ¿qué hace la fosfatasa alcalina? Cuando hay una gran cantidad de bicarbonato, porque hay una gran cantidad de fluido en la o de bilis, esta va a activarse y va a recortar el ATP a ADP o AMP, lo que va a disminuir la actividad del canal de cloro de fibrosis quística. Y de esta manera va a servir como un regulador del volumen de la bilis. Por otro lado, en caso se bloquee las vías biliares, lo que va a suceder es que evidentemente esta fosfatasa alcalina que estaba acá, una parte va a pasar acá, pero una parte también va a volver. ¿Esto por qué? Porque los ácidos biliares promueven la secreción de fosfatasa alcalina. Entonces, cuando se está secretando para acá y hay demasiada cantidad acá, una cantidad va a volver a los hepatocitos, lo que va a aumentar mucho la producción de fosfatasa alcalina y esto va a llevar a que una gran cantidad se libere al torrente sanguíneo, a los sinusoides hepáticos, ¿no? Pero también, cuando aumenta mucho la presión, se afectan las uniones intercelulares de los hepatocitos y esto hace de que los ácidos biliares, fosfatasa alcalina y bilirrubina conjugada salgan al torrente sanguíneo. Otra de las enzimas que nos comenta en la pregunta es la aspartato aminotransferasa. Esta enzima es parte de la lanzadera malato-aspartato y como sabemos en lo que es la recuperación de los NADPH citosólicos hay dos vías, o la lanzadera malato-aspartato o la lanzadera glicerol 3-fosfato. La lanzadera de glicerol 3-fosfato es más rápida y por lo tanto se encuentra en el músculo esquelético. En cambio, la lanzadera malato-aspartato es más lenta y se encuentra a nivel de los hepatocitos y del músculo cardíaco. Entonces, esta enzima, que es la aspartato aminotransferasa, es parte de esta lanzadera y por lo tanto se encuentra en gran cantidad en los hepatocitos, ¿no? Como les comenté. Porque estos hacen bastante uso de la glucólisis, entonces también va a ser necesario recuperar los NATs. Por otro lado, la alanina aminotransferasa es parte del ciclo del lactato. ¿Para qué?
para recuperar la alanina, retirar el grupo amino y conseguir piruvato, que puede usarse para otras vías metabólicas. Y esta alanina proviene de dónde? Del músculo, que ha producido también este. Entonces, la alanina aminotransferasa se encuentra en el músculo esquelético y en el hígado. Cuando el hepatocito se ha dañado, se van a liberar cualquiera de estas enzimas, la alanina aminotransferasa o la aspartato transaminasa. O también podría ser la glucoroniltransferasa, pero eso se encuentra no en tanta proporción. En cambio, si se llegase a bloquear las vías, lo que sucedería, como les mostré, la que se liberaría sería la fosfatasa alcalina. Y en este caso nos habla de bilirrubina directa, o sea, bilirrubina conjugada. Y como hablamos de bilirrubina conjugada, es que ya ha pasado por el hepatocito, por la glucoroniltransferasa del hepatocito. Entonces no podría ser de que el hepatocito esté dañado. Por lo tanto, la clave sería la fosfatasa alcalina elevada. La siguiente pregunta dice, maratonista aficionado sale a realizar actividad física matutina en compañía de algunos amigos. Después de 5 minutos empieza a disminuir la intensidad de marcha, se arrodilla y solicita apoyo. Expresa mucho dolor, calambre en pantorrillas y no puede pararse ni caminar. El médico nota los gastrocnemios contraídos y rígidos a la presión. ¿Qué fenómeno bioquímico se ha presentado? Entonces nos habla de dolor, algo que sucede a nivel del músculo esquelético, y ya incapacidad para seguir realizando actividad física, ¿no? Entonces, primero las claves son A, incremento de lactato, B, acumulación de piruvato, C, acumulación del oxalacetato y D, disminución del lactato. En esta diapositiva tenemos lo que son las vías metabólicas del músculo esquelético para obtener energía. Entonces, tenemos por un lado, recordemos de que cuando el músculo esquelético obtiene la glucosa, esta finalmente se convierte en piruvato mediante la glucólisis, y el piruvato puede pasar a la fermentación láctica o a la vía de ácidos tricarboxílicos. ¿Esto para qué? Para recuperar al NADH, porque si hay mucho NADH ya no puede seguir la glucólisis. ¿Por qué? Porque esta requiere NAD. Entonces, por un lado, puede optar por la vía de ácidos tricarboxílicos que mediante las lanzaderas pueden recuperar al NAD, o mediante la fermentación láctica, ¿no? Que es mucho más rápido. Y el músculo esquelético siempre opta por la vía más rápida para realizar vías metabólicas, al momento de realizar contracción y eso. Entonces, va a optar mucho más por la vía de la fermentación láctica. Además que esta no requiere oxígeno, a diferencia de esta, que es la vía aerobia, esta es la anaerobia. Y durante la contracción y la actividad física, eh, no se cuenta con mucho oxígeno. Entonces, se va a optar más por la fermentación láctica. Por ello, la clave sería el incremento del lactato, porque este además detiene la vía de ácidos tricarboxílicos, que si bien sí sucede a nivel del músculo esquelético, a pesar que realiza actividad física, este va más lento, ¿no? Y tiene mucha más predominancia de la vía de la fermentación láctica. Pero si esta se detiene, va a ser muy crítico para el músculo esquelético. Va a detener bastante la obtención de ATP. Y en cambio, la acumulación de piruvato no va a suceder. Este no es lo que causa estos síntomas ni el dolor. La acumulación de oxalacetato tampoco, porque más bien nos está dando en gran cantidad la vía de ácidos tricarboxílicos. Y la disminución del lactato tampoco. Lo que sucede más bien es que se incrementa, ¿no? Porque se opta por una vía anaerobia a una vía aerobia. Tercera pregunta. Las células cancerosas tienen anormalidades en la apoptosis, prolongando así su capacidad proliferativa. El mecanismo involucrado principalmente es la A, pérdida de función de P53, B, activación de caspasas, C, mutación en P10, D, disminución en la función de PCL2. Bueno, primero recordar que P53 es un detector del daño del DNA. Cuando este sucede, va a activar a BCL2, que va a, por un lado, inducir la apoptosis mediante la vía intrínseca, mediante las caspasas, como la caspasa 9. En cambio, y por otro lado, se va a activar a P21, que se va a unir a CDK con la ciclina y va a producir un detenimiento del ciclo celular, esperando a que se pueda reparar el DNA, ¿no? Supuestamente. Por otro lado, P10 es una subunidad de las caspasas. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay que saber de que la pérdida de P53, que es el primero de los mecanismos de detección del daño del DNA, es el involucrado principalmente en las neoplasias.
¿Y eso por qué? Porque es el principal detector. Si es que no hubiese P53, las mutaciones seguirían y seguirían y se acumularían indefinidamente. Otros mecanismos a posterior podrían ser, claro, la mutación en P10, probablemente hay algún efecto en las caspasas, de repente la disminución de la función de PSL2, pero dentro de todos el principal es la pérdida de función de P53, porque es el primero que interactúa después de la detección del daño en el DNA. Pregunta 4. El eritrocito carece de mitocondrias, por lo cual en esta célula no se realiza la formación de algunas moléculas. ¿Cuál es la molécula que sí se sintetiza? A. Bifosfolicerato, B. Acetilcoenzima A, C. Oxalacetato y D. Cetoglutarato. Para esto vamos a recordar que el oxalacetato también es parte del ciclo de Krebs y se produce mediante esta vía. Entonces, ni el acetilcoenzima A, ni el oxalacetato, ni el cetoglutarato podrán ser producidos en una célula que carece de mitocondrias, solamente el bifosfoglicerato. Y por eso esa sería la clave de esta pregunta. Para ello, recordemos que tenemos a la glucosa fosfato deshidrogenasa. Esta enzima produce NADPH, aparte de ser aperturar la vía de las pentasas fosfato. Este NADPH es aprovechado por la glutatión reductasa normalmente para reducir el glutatión. Y el glutatión reducido puede servir para deshacerse de especies reactivas de oxígeno, que pueden causar bastante daño a las células. Y en el caso particular de los eritrocitos, estos no poseen otros mecanismos para poder protegerse, ¿no? Así que dependen bastante del glutatión para poder deshacerse de las especies reactivas de oxígeno, porque como sabemos el eritrocito no tiene núcleo, no tiene mitocondria, por lo tanto no sintetiza. Y como no sintetiza, depende de todo con lo que venga, ¿no? Entonces, si en caso no hubiese glucosa y fosfato deshidrogenasa, como en este caso, lo que sucedería es que no habría nada de pH. Y si no hay nada de pH, no va a haber ciclo de glutatión y no se va a reducir glutatión. Por lo tanto, se acumulan demasiadas especies reactivas de oxígeno fácilmente. Las habas crudas contienen bastantes especies reactivas de oxígeno. Y estas, si se consumen en gran cantidad en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, estas van a acumularse en gran cantidad en el torrente sanguíneo y estas van a causar daño a los eritrocitos, que finalmente llevan a daño de membrana y a una anemia hemolítica, que va a llevar a que se produzca un cuadro similar al que posee el paciente en el caso, como podemos ver acá. Y por lo tanto, lo más probable es que la deficiencia vaya por el lado de la glucosa y fosfato deshidrogenasa, por el hecho de que esta es necesaria para la producción del NADPH. Bueno, para responder a esa pregunta debemos de conocer que todos estos signos y síntomas como sudoración excesiva, temblor, intolerancia al calor, pérdida de peso y apetito aumentado nos hacen sospechar una condición endocrinológica llamada hipertiroidismo. Esto también porque la glándula tiroides está aumentada casi 3 veces su tamaño, lo cual nos hace sospechar de una enfermedad de Graves probablemente. Y la clave es desacoplamiento energético. Ahora vamos a explicar por qué. ¿Qué es lo que pasa antes de dar una explicación de cómo el hipertiroidismo influye a esta respuesta de desacoplamiento energético? Debemos de conocer qué es la cadena de transportes de electrones y la fosforilación oxidativa. Pues esta es una serie de reacciones que va a pasar al final de la respiración celular, en el cual ciertas sustancias transportadoras de electrones y por ende energía como la NADH y la FDH pasan por justamente estas reacciones de fosforilación oxidativa, en lo cual los electrones pasan de un nivel energético menor y cada vez menor, y por lo tanto se transfiere energía. Esto también va a generar una gradiente de electrones de electrones hidrógeno, y esta gradiente va a permitir la síntesis de ATP. Lo que sucede en el hipertiroidismo es que la hormona tiroidea va a actuar a nivel del núcleo, aumentando la transcripción de cierta proteína de desacoplamiento. Esas proteínas de desacoplamiento van a actuar a nivel de la membrana mitocondrial, aumentando su permeabilidad. Y por ende, si se aumenta la permeabilidad, se va a disminuir la gradiente de iones hidrógeno. Y por ende, no se va a poder dar la síntesis de ATP, ya que la síntesis de esta molécula energética depende de la gradiente. Por ende, se consume energía, se libera energía sin sintetizar ATP. Todo
toda esta liberación de energía va a producir intolerancia al calor, que es uno de los síntomas que hemos visto, y el hecho de no sintetizar ATP y liberación de energía va a producir pérdida de peso, que es otro signo que hemos visto. Y es por eso de cómo hemos logrado esta explicación de la pregunta. Bueno, para que quede más claro el concepto, tenemos esta imagen en la cual se evidencia que básicamente la cadena transportadora de electrones con la reacción de oxidación fosforilativa va a producir esa gradiente, y esa gradiente es necesaria para la síntesis de ATP. Bueno, la pregunta 7 nos dice, Alfredo sufrió un asalto a mano armada por el estrés, aumenta la adrenalina. ¿Cuál es la enzima blanca que permitirá su respuesta rápida? Y bueno, la respuesta es glucógeno fosforilasa. Para explicar esta pregunta, debemos de conocer cómo actúan diversas hormonas, tanto con la glucógeno fosforilasa y la glicógeno sintasa. El glicógeno es un compuesto que va a estar conformado por unidades de UDP-glucosa, en la cual es una forma de almacén de glucosa y por ende de energía. En ciertos estados en que la cantidad sérica de glucosa disminuye, se va a preferir degradar el glucógeno a glucosa para que esas concentraciones de glucosa sérica se mantengan en estado regular. Por cierto lado, si los estados de glucosa en nuestro cuerpo aumentan, como es el caso después de ingerir alimentos, se prefiere almacenar esa glucosa en forma de glucógeno nuevamente para que las concentraciones de glucosa en nuestros sueros se mantengan en niveles regulados. Justamente en un estado de estrés aumenta la adrenalina, aumenta el consumo de glucosa y por ende necesitamos aumentar glucosa a nivel sérico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Necesitamos activar la glucógeno fosforilasa, porque la glucógeno fosforilasa lo que hace es permitir el paso del glucógeno a glucosa. ¿Y qué enzimas y qué sustancias también van a permitir la activación de la glucógeno fosforilasa? Es esta enzima que es la glucógeno fosforilasa quinasa que va a activar a la glucógeno fosforilasa. Y esta enzima va a ser activada por ciertas sustancias, como puede ser acá por el patrón de reconocimiento del receptor beta y del receptor alfa de la epinefrina y también el glucagón. El receptor beta, que puede ser reconocido por la epinefrina, va a activar la adeninato ciclasa y por ende la glicógeno fosforilasa quinasa. Mientras que si la epinefrina es reconocida por un receptor alfa, que es una proteína GQ, va a tener otra vía en la cual va a permitir la liberación de calcio y va a igualmente activar la glicógeno fosforilasa quinasa. Ambas vías van a conllevar a la activación de la glicógeno fosforilasa. Bueno, la pregunta 8 nos dice mujer de 24 años que refiere cólicos, diarreas, náuseas y gases durante los últimos meses. Examen coprofuncional, presencia de azúcares reductores y pH ácido. Y la prueba de hidrógeno en aliento es positiva. Nos preguntan cuál es el diagnóstico más probable. Bueno, para responder esa pregunta debemos de conocer que es un azúcar reductor. Y valga la redundancia, este es un azúcar que se puede reducir y para que se dé esta reacción se necesita de un grupo aldehído libre en uno de sus carbonos. Tanto la lactosa como la fructosa son azúcares reductores. La diferencia está en que la lactosa a nivel del tracto gastrointestinal por acción de la flora bacteriana se puede fermentar ácido láctico y en ese proceso se producen iones y hidrogeniones. El aumento de esta producción de estos iones y hidrogeniones va a disminuir el pH o el pH se vuelve ácido. Es por eso de que juntando la presencia de un azúcar reductor y pH ácido en el coprológico funcional, el diagnóstico más probable es intolerancia a la lactosa. La pregunta 9 dice, como producto de un golpe, el tejido dañado libera señalizadores que difunden en los capilares de áreas cercanas a la lesión, haciendo estas más permeables a los glóbulos blancos y los anticuerpos del plasma. ¿Qué tipo de comunicación se está describiendo? Y bueno, la respuesta es paracrina. Para responder esa pregunta debemos de conocer los mecanismos de comunicación celular, lo cual básicamente existen tres. La comunicación autocrina, la comunicación paracrina y la endocrina. Como se puede ver en esta imagen, la comunicación autocrina es una comunicación que se da dentro de una propia célula. Se liberan sustancias, la cual genera un mensaje, una cascada de señalización intracelular que va a conllevar hacia una cierta respuesta. La comunicación paracrina es la liberación entre células de su mismo entorno y cercanas,
mientras que la comunicación endocrina es la liberación de sustancias al torrente sanguíneo, lo cual puede ejercer efectos a largas distancias. Entonces la pregunta que dicen, en la cual menciona que se difunde a capilares de áreas cercanas a la lesión, la palabra clave aquí es áreas cercanas, entonces la clave es comunicación paracrina. Bueno, la pregunta 10 nos dice, sobre una sustancia inhibidora de SA, y teniendo en cuenta el gráfico mostrado, podríamos afirmar que dicha sustancia. Bueno, para esto debemos de conocer que a mayor Km va a disminuir la afinidad de cierta enzima hacia su sustrato, mientras que a menor Km va a aumentar la afinidad de cierta enzima a su sustrato. ¿Qué es el Km? El Km, no olvidemos de que es la concentración de un sustrato a la cual se da la velocidad máxima media. Entonces, de por sí, el enunciado de la clave dice sobre una sustancia inhibidora, entonces vamos a esperar de que aumente el Km o reducir la afinidad de cierta enzima a su sustrato. Ahora, para responder más elegantemente a esta pregunta, debemos de conocer en este gráfico de que este punto representa 1 entre Km. Entonces, a medida que se acerque a 0 o a medida que se acerque a la derecha, lo que va a pasar es que va a aumentar el Km. Y por otro lado, a medida que se aleja de 0, como es el caso de la recta azul, va a disminuir el Km. Entonces, la clave aquí es aumenta el Km.